Y si la persona que más te hizo reír en tu vida era también la más sola, no te estoy hablando de un personaje. Te estoy hablando de un hombre real. Un hombre que construyó un universo entero para escapar del suyo propio. Un hombre que inventó niños cuando era adulto, que inventó torpes cuando era brillante, que inventó perdedores cuando él mismo ganaba millones, pero se sentía vacío. Hay algo que nadie te contó de Chespirito, y no es un chisme, no es un escándalo. Es algo mucho más profundo, mucho más incómodo. Es la historia de alguien que usó la comedia como escudo, que se construyó máscaras tan perfectas que al final ni él mismo sabía quién era debajo de ellas. Y lo más perturbador de todo esto es que quizás tú también lo has hecho. Quizás no con cámaras ni con millones de espectadores, pero sí en tu vida diaria, con tu familia, con tus amigos, con la persona que ves en el espejo cada mañana. Quédate, porque esto no va a ser lo que esperas. Lo que estás a punto de ver no es un homenaje, no es una biografía, es un análisis honesto, respetuoso pero sin filtros, de la mente de uno de los hombres más influyentes en la historia de la televisión latinoamericana. Vamos a entrar en la cabeza de Roberto Gómez Bolaños. Vamos a entender por qué creó lo que creó, por qué se comportó como se comportó, y por qué su historia, aunque parezca lejana, tiene algo que decirte directamente a ti. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, segundo hijo de una familia de clase media. Su padre, Francisco Gómez Linares, era pintor, y murió cuando Roberto tenía solo 8 años. 8 años. Piénsalo, ese momento marca a cualquier ser humano. Esa ausencia deja una huella que no siempre se ve, pero que siempre está ahí. Su madre, Elsa Bolaños, lo crió junto a su hermano Horacio, en un ambiente que oscilaba entre lo artístico y la escasez. No eran ricos, no eran famosos. Eran una familia que aprendió a sobrevivir con ingenio y con poco. Y ahí, en ese contexto, en esa combinación de pérdida temprana, sensibilidad heredada de un padre artista y la necesidad de hacer reír para que las cosas dolieran menos, nació el germen de todo lo que Chespirito sería después. Estudió arquitectura en la UNAM. Sí, arquitectura. El mismo hombre que construyó personajes entrañables empezó queriendo construir edificios. Pero algo pasó en ese camino. Empezó a escribir guiones, empezó a hacer reír a la gente, y descubrió que ahí, en ese espacio entre el chiste y la carcajada, había algo que lo hacía sentir completo, o al menos, eso creyó por mucho tiempo. En los años 60 comenzó a trabajar en televisión, primero como escritor, luego como actor, luego como director, productor, compositor de música, todo al mismo tiempo, todo él solo. Porque esa también es una clave psicológica enorme que vamos a analizar más adelante, el control. Roberto Gómez Bolaños necesitaba controlar absolutamente todo lo que creaba. Y eso no es ambición, eso es miedo. Aquí es donde empieza lo que de verdad te quiero contar. El Chavo del Ocho apareció por primera vez en 1971. Un niño sin nombre, sin apellido, sin familia, sin casa. Un niño que vivía en un barril, que no tenía padres, que era burlado, golpeado, ignorado y aún así seguía siendo bueno, seguía siendo inocente, seguía siendo feliz con casi nada. ¿Casualidad? No. Nada de lo que un artista crea es casualidad. Roberto tenía 42 años cuando dio vida al Chavo. 42 años y decidió convertirse en un niño huérfano que vive en un barril. La psicología tiene un nombre para esto. Se llama regresión, pero no en el sentido clínico y frío, sino en el sentido profundamente humano. A veces, las personas que sufrieron algo doloroso en la infancia vuelven a ella de una manera u otra. La recrean, la reescriben, la reinterpretan desde un lugar donde ahora sí tienen el control. Roberto perdió a su padre a los 8 años, y en lugar de procesar ese dolor en silencio, lo convirtió en arte. Creó a un niño que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene nada, y que aún así es capaz de generar amor en todos los que lo rodean. Como diciéndole al mundo, ¿se puede sobrevivir sin todo eso? ¿Se puede seguir siendo bueno, aunque te falte lo más básico? ¿No es eso lo más hermoso y lo más triste al mismo tiempo? Pero hay más, mucho más. El Chavo no solo era huérfano, era torpe, era ingenuo, era literal. Entendía todo de manera diferente al resto. Cuando alguien le decía algo con doble sentido, él lo tomaba en el sentido más simple. Cuando alguien le hacía daño, él lo perdonaba enseguida. No guardaba rencor, no acumulaba odio.
Era como si viviera en una burbuja donde la maldad humana no podía penetrar completamente. ¿Y tú que estás viendo esto? Piénsalo un momento. ¿No has sentido a veces que quisieras ser así? ¿Que quisieras poder olvidar el daño rápido? ¿Que quisieras ver el mundo con esa inocencia? Porque si lo has sentido, no estás solo. Y Chespirito lo sabía. Él lo sabía perfectamente. Por eso el chavo conectó con generaciones enteras. Porque todos llevamos dentro un niño que quiere que el mundo sea más simple, más justo, más amable. Pero ahora viene la pregunta incómoda. La pregunta que ningún homenaje te va a hacer. ¿Y Roberto? ¿Roberto Gómez Bolaños, el hombre real, el de carne y hueso, podía también ver el mundo así? ¿O el chavo era lo que él quería ser y nunca pudo? Porque hay algo que Roberto dijo en múltiples entrevistas y que casi nadie analizó en serio. Dijo que él se sentía más cómodo siendo el chavo que siendo él mismo. Que cuando se ponía el gorrillo rayado y las botas grandes, sentía una paz que en su vida real no encontraba tan fácil. Eso es lo que hay que entender. No como crítica, sino como comprensión. Cuando una persona necesita disfrazarse para sentirse en paz, hay algo en su identidad real que le genera tensión. Y esa tensión no siempre es visible, no siempre explota. A veces simplemente se esconde. Se disfraza de éxito, se disfraza de creatividad, se disfraza de genialidad. Y Roberto era genuinamente genial. Eso no está en duda. Pero la genialidad y el dolor muchas veces caminan juntos. Y la historia de Chespirito es, en muchos sentidos, la historia de un hombre extraordinariamente talentoso que usó ese talento para no tener que mirarse demasiado adentro. Vamos a hablar del universo que Roberto construyó. Porque no basta con entender al chavo. Hay que entender a todos los que lo rodaban. Porque los personajes que un artista crea no son accidentales, son fragmentos de sí mismo, partes de su mente, aspectos de su personalidad que proyecta hacia afuera. La vecindad del chavo era un microcosmos, un mundo pequeño, cerrado, donde todos se conocían, todos dependían unos de otros, y todos, sin excepción, tenían sus propias inseguridades disfrazadas de conductas cómicas. Kiko, el niño rico, el presumido, el que siempre estaba alardeando de lo que tenía. ¿Qué hay detrás de alguien que necesita presumir constantemente? La respuesta que la psicología lleva décadas estudiando es simple y brutal. Quien presume, teme. El que necesita mostrarte todo lo que tiene es porque en algún lugar profundo siente que sin eso no es suficiente. Kiko era el niño que si le quitabas los juguetes y la ropa cara, no sabía quién era. ¿Cuántos adultos conoces así? ¿Cuántos Kikos hay en tu vida? ¿Cuántas veces has sido tú mismo un poco Kiko, mostrando algo que tienes o que lograste para sentirte válido delante de otros? El señor Barriga, el casero, el que iba a cobrar la renta y siempre terminaba golpeado, tropezando, siendo víctima de los juegos de los niños. Hay algo simbólico y casi perturbador en este personaje que nadie nombra. El señor Barriga representa a la autoridad, a la figura que viene a exigirte, que viene a recordarte lo que debes, que viene a ejercer el poder sobre ti. Y en el universo del chavo, esa figura siempre termina siendo humillada, siempre termina cayendo, siempre termina yéndose sin haber cobrado nada. ¿Qué dice eso de la mente de quien lo creó? Dice que había en Roberto una relación compleja con la autoridad, una necesidad subconsciente de ver que los poderosos también caen, que los que te exigen también cometen errores, que el poder no siempre gana. Y eso no es un defecto, eso es algo muy humano, muy comprensible. Cuando alguien crece en un contexto de escasez, cuando no tiene el control sobre las circunstancias de su vida, desarrolla una relación particular con quienes sí parecen tener ese control. A veces los admira, a veces los imita, y a veces, en secreto, disfruta cuando caen. Don Ramón. Este personaje merece un capítulo aparte, porque Don Ramón es quizás el personaje más humano, más complejo y más doloroso de toda la vecindad. Don Ramón era un hombre que no trabajaba, que vivía pobre, que debía la renta, que a veces mentía, que usaba a sus amigos, que discutía con todos, pero que amaba a su hija, la Chilindrina, con una intensidad que era imposible no sentir. Don Ramón era un hombre que había fallado en casi todo lo que la sociedad define como éxito. No tenía dinero, no tenía empleo estable, no tenía una vida organizada, pero tenía algo que muchos hombres exitosos no tienen, una presencia real y genuina en la vida de su hija. Hay algo que Roberto hizo con este personaje que es absolutamente brillante desde el punto de vista psicológico. Don Ramón no era el villano, era el antihéroe simpático. Era el perdedor que todos amaban.
Porque Roberto sabía, con una intuición extraordinaria, que la gente no se identifica con los ganadores. La gente se identifica con los que luchan, con los que fallan, con los que siguen intentándolo aunque todo salga mal. ¿Cuántas veces te has sentido como Don Ramón? ¿Cuántas veces has sentido que lo estás intentando pero no llega? ¿Que trabajas pero el dinero no alcanza? ¿Que quieres dar lo mejor a los que amas pero las circunstancias se lo impiden? Ese personaje vivía en la mente de millones de personas porque era el espejo de su vida real. Y hablando de esa despedida, necesito que te detengas aquí un momento. Cuando Ramón Valdés, el actor que daba vida a Don Ramón, decidió salir del programa en 1979, Roberto escribió un episodio de despedida que dejó a millones de niños y adultos llorando frente al televisor. En ese capítulo, Don Ramón se va de la vecindad, y el chavo, sin entender bien por qué, sin comprender del todo que quizás no lo va a ver nunca más, le dice adiós. Es una escena que duele de verdad. Y duele porque hay algo universal en ella, hay algo que todos reconocemos. Esa sensación de que alguien se va y tú no estás seguro de si va a volver. Esa mezcla de amor y confusión. Esa despedida que no alcanzas a dimensionar en el momento. Roberto escribió esa escena, la dirigió, y hay quienes dicen que él mismo lloró detrás de cámaras mientras la grababan, no porque Ramón Valdés se fuera del programa, sino porque esa escena tocaba algo mucho más antiguo, mucho más personal. La despedida de un padre que se va sin explicaciones suficientes. A veces, el arte es la forma en que le ponemos palabras a los dolores que no sabemos cómo nombrar. Ahora vamos a hablar del otro gran personaje de Roberto, el Chapulín Colorado, el superhéroe más inútil de la historia de la televisión. El héroe que llegaba tarde, que se equivocaba, que tenía miedo, que a veces causaba más daño que el villano, y que aún así, al final, siempre de alguna manera resolvía el problema. ¿Por qué alguien crea un superhéroe así? Porque los superhéroes perfectos no nos representan. Superman no te representa. Batman no te representa. Son aspiracionales, sí, pero no puedes identificarte con ellos de verdad porque sabes que tú no eres así. Tú cometes errores. Tú tienes miedo. Tú a veces haces lo contrario de lo que querías hacer y sin querer terminas resolviendo algo. El Chapulín Colorado era tú, era yo. Era cualquier persona que hace su mejor esfuerzo, aunque ese esfuerzo sea torpe, aunque llegue tarde, aunque nadie confíe demasiado en él. Y hay una frase que Chespirito le puso a ese personaje que es quizás la más filosófica de toda su obra. Una frase que él repetía en cada capítulo, en distintos contextos, con distintos tonos. La frase era, no contaban con mi astucia. Piénsala, no contaban con mi astucia. Es la frase de alguien que el mundo ha subestimado. Es la frase del que nadie esperaba que lo lograra. Es la frase de un hombre que creció sintiendo que el mundo no apostaba demasiado por él y que encontró en esa pequeña victoria cotidiana una forma de reivindicarse. Roberto Gómez Bolaños estudió arquitectura pero terminó siendo comediante. Quería hacer cine pero acabó haciendo televisión. Fue rechazado muchas veces antes de triunfar. Y hay quienes que lo conocieron de cerca dicen que esas heridas tempranas, esos rechazos nunca desaparecieron del todo. Se transformaron, se convirtieron en combustible creativo, pero nunca desaparecieron. Y aquí llegamos a algo que necesito que entiendas bien, porque esto es donde la historia de Roberto deja de ser solo interesante y se vuelve completamente humana. Roberto Gómez Bolaños no era una sola persona, era varias al mismo tiempo. Era el chavo, el niño inocente y vulnerable. Era el chapulín, el torpe que aún así quería salvar al mundo. Era el profesor Girafales, el intelectual pedante que en el fondo era inseguro. Era Don Ramón, el hombre que fallaba pero amaba. Era la bruja del 71, el personaje miserable que en el fondo solo quería pertenecer. Todos esos personajes vivían en él. Todos esos personajes eran partes de una identidad fragmentada que encontró en la ficción el único lugar donde podía expresarse completamente. Eso es algo que muchos artistas comparten. Esa sensación de que en el escenario, en el papel, en la pantalla, eres más tú que en la vida real. Que fuera de ahí, en las conversaciones normales, en las relaciones cotidianas, hay una especie de distancia, de filtro, de máscara que nunca terminas de quitarte del todo. ¿Y tú? ¿Tienes lugares donde eres más tú? ¿Momentos donde te sientes completo y otros donde sientes que estás actuando? Porque si es así, entiendes exactamente de lo que te estoy hablando. Ahora voy a entrar en el territorio más incómodo de este análisis. Y te pido que lo recibas no como un juicio, sino como una reflexión.
Roberto Gómez Bolaños controlaba todo. Era guionista, actor, director, compositor de la música de sus programas, productor. En la cúspide de su carrera era prácticamente una industria de una sola persona. Y eso, que desde afuera parece admirable, desde adentro tiene una lectura muy diferente. Cuando alguien necesita controlar absolutamente todo lo que crea, cuando no puede delegar, cuando siente que si alguien más toca su obra algo se va a romper, eso habla de un miedo muy específico. El miedo a la pérdida. El miedo a que si no lo controlas todo, algo que amas desaparezca. Que algo que construiste se destruya. Para un hombre que perdió a su padre a los 8 años, para alguien que creció viendo cómo las circunstancias podían cambiar radicalmente de un momento a otro, ese miedo tiene mucho sentido. Muy doloroso, pero mucho sentido. El control excesivo no es arrogancia. No siempre. A veces es la armadura que construye alguien que aprendió muy temprano que el mundo puede quitarte lo que más quieres sin pedirte permiso. Y luego está el tema de las relaciones. Porque la vida personal de Roberto fue tan compleja como su obra, aunque mucho menos analizada. Se casó con Graciela Fernández en 1955 y tuvieron 6 hijos. Estuvieron juntos décadas. Y luego, en el año 2004, cuando Roberto ya tenía 75 años, se separó de Graciela y comenzó una relación con Florinda Mesa, que era su compañera de trabajo, la actriz que daba vida a doña Florinda en El Chavo del Ocho. Esa separación fue un terremoto, no solo en la vida pública de Roberto, sino en su familia. Sus hijos lo vivieron como una traición. Hubo heridas que nunca sanaron del todo. Y Roberto, que había pasado toda su vida haciendo reír a millones de personas, pasó sus últimos años con relaciones familiares fracturadas que nunca terminaron de reconstruirse. Hay algo profundamente trágico en eso. Hay algo que se repite en la historia de muchos artistas que dedican toda su energía a crear para el mundo y descuidan el mundo más pequeño y más importante que tienen, el de su propia casa. No es un juicio, es una observación. Una observación que aplica para millones de personas que no son famosas. Personas que trabajan tanto que un día levantan la vista y descubren que los que más querían se alejaron sin que ellos se dieran cuenta. Que pusieron tanta energía en construir algo afuera que dejaron que algo adentro se desmoronara. Y Florinda. Necesito hablar de Florinda Mesa, porque su figura en esta historia es fundamental. Florinda no solo era la compañera de vida de Roberto, era su colaboradora artística más cercana. Era la única persona que estaba en todos los espacios de su vida al mismo tiempo. En el trabajo, en el hogar, en la creatividad, en la vejez. Y cuando Roberto empezó a deteriorarse físicamente, fue Florinda quien estuvo a su lado de manera constante. Hay quienes la juzgaron duramente. Hay quienes la acusaron de alejarlo de su familia. Pero hay algo en esa relación que vale la pena analizar sin prisa y sin odio. Cuando un hombre como Roberto, alguien que controla todo, que necesita controlarlo todo, encuentra a una persona que está dispuesta a entrar en su mundo completamente, que conoce su obra desde adentro, que entiende sus tiempos y sus maneras de hacer las cosas, esa persona se vuelve indispensable. No solo afectivamente, funcionalmente, es la persona que hace que el engranaje de su vida siga girando, y eso puede ser amor, puede ser dependencia, puede ser las dos cosas al mismo tiempo. La línea entre el amor profundo y la dependencia emocional es, en muchos casos, más fina de lo que queremos admitir. Y luego llegó el final. No el final del programa, eso fue antes. El final real, el de Roberto Gómez Bolaños, el hombre. En sus últimos años, Roberto sufría de problemas de salud severos. Su movilidad se había reducido enormemente. Su voz, esa voz que había hecho reír a toda Latinoamérica durante décadas, era ya mucho más frágil. El hombre que había sido una máquina de creatividad se fue apagando lentamente. Y hay algo que me parece crucial entender de ese periodo. Hay algo que dice mucho sobre quién era Roberto en el fondo, más allá de los personajes y los programas. En sus últimas entrevistas, cuando ya no podía moverse bien, cuando ya la salud lo limitaba de maneras que antes habrían sido impensables para alguien tan activo, Roberto seguía hablando de sus personajes con una ternura que no era actuada. Seguía emocionándose cuando alguien le mencionaba al Chavo. Seguía teniendo esa chispa en los ojos cuando recordaba algún episodio particular. Como si los personajes siguieran vivos dentro de él, como si esa parte de él, la parte del niño en el barril, la parte del héroe torpe, la parte del vecino entrañable, nunca hubiera envejecido, nunca hubiera enfermado.
siguiera existiendo en un espacio donde el tiempo no tiene la misma fuerza. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México. Tenía 85 años. La noticia sacudió a todo el continente, no solo a México, a toda Latinoamérica, y también a España, y también a partes de Europa y Asia donde El Chavo del Ocho había llegado traducido y doblado. Las redes sociales se llenaron de personas compartiendo sus recuerdos, de personas diciendo, yo crecí con El Chavo, de personas que, al enterarse de la muerte de Roberto, sintieron que algo de su propia infancia también se iba con él. Porque eso es lo que hace el arte verdadero. Eso es lo que distingue a un creador genuino de alguien que simplemente hace entretenimiento. El arte verdadero se instala en tu memoria, se mezcla con tus recuerdos, se convierte en parte de quien eres. Y cuando el artista muere, sientes que pierdes algo tuyo, no solo algo de él. Millones de personas lloraron ese día por alguien a quien nunca conocieron, por alguien que nunca supo de su existencia, pero que de alguna manera, a través de un niño sin nombre que vivía en un barril, los había acompañado en lo más íntimo de su infancia. Ese es el poder de lo que Roberto creó, y ese poder no se explica solo con talento. Ese poder se explica con verdad, con la verdad de alguien que habló desde sus propias heridas, desde su propia soledad, desde su propia necesidad de amor y de pertenencia, y al hablar desde ahí, sin saberlo, habló por todos. Y hubo algo más que pasó después de su muerte, algo que dice mucho sobre las heridas que quedaron abiertas. Sus hijos hablaron, algunos con dolor, algunos con resentimiento, no sobre lo que Roberto fue para el mundo, sino sobre lo que fue o no fue para ellos, sobre las ausencias, sobre las distancias, sobre los momentos en que el trabajo, la creatividad, la fama ocuparon el espacio que debería haber tenido la familia. No hay un lado bueno y un lado malo en esa historia. Hay una familia que quería a un padre que a veces no estaba aunque estuviera presente, y hay un hombre que quizás amaba profundamente, pero no siempre supo cómo demostrarlo en los idiomas que sus hijos necesitaban. Eso también es humano. Eso también es universal. ¿Cuántos padres excelentes en su trabajo han sido padres ausentes en casa? ¿Cuántas personas brillantes en lo que hacen son torpes en sus relaciones más cercanas? ¿Cuántos de nosotros damos nuestro mejor yo al mundo y llegamos a casa con lo que sobra? No es maldad. Es una trampa en la que cae mucha gente. Una trampa que Roberto, con toda su genialidad, no pudo evitar. ¿Qué nos deja entonces la historia de Roberto Gómez Bolaños? Nos deja una pregunta enorme. Nos deja la pregunta de si la grandeza y la plenitud pueden coexistir. Si se puede construir algo extraordinario para el mundo y al mismo tiempo estar en paz con uno mismo. Si se puede ser un genio y también ser un padre presente, una persona completa, un ser humano que no necesita disfrazarse para sentirse bien. La respuesta honesta es que no siempre, que a veces el costo del arte es muy alto, que a veces los que más nos dan al mundo son los que más cargan internamente, y que eso no justifica el dolor que causan a quienes los rodean, pero sí nos invita a mirarlos con más complejidad, con más matices, con más humanidad. Roberto no era un héroe, no era un villano, era un hombre extraordinariamente complejo que vivió entre la gloria y la soledad, entre la creatividad y el control, entre el amor que expresaba perfectamente en la ficción y el amor que a veces no sabía cómo mostrar en la realidad. Y esa tensión, esa contradicción, esa brecha entre quién somos en público y quiénes somos en privado, entre lo que construimos para el mundo y lo que descuidamos cerca de nosotros, eso no es solo de Roberto, eso es de todos. Y ahora la reflexión final, la que más importa. ¿Qué máscara llevas tú? ¿Qué personaje has construido para que el mundo te vea de una cierta manera? ¿Hay alguna parte de ti que solo aparece cuando estás solo, lejos de los aplausos, lejos de las miradas, lejos de las expectativas de los demás? Porque todos tenemos un chavo interior, un niño o una niña que en algún momento aprendió que el mundo no era tan seguro como debería ser, que aprendió a reírse para que no se viera el miedo, que aprendió a dar para no pedir, que aprendió a ser fuerte para no tener que mostrar la fragilidad. Y eso no está mal. Sobrevivir tiene muchas formas, y algunas de esas formas son extraordinariamente creativas. Pero hay una diferencia entre usar la creatividad para sanar y usarla para escapar, entre construir algo hermoso desde el dolor y vivir eternamente dentro de ese dolor sin querer mirarlo de frente. Roberto eligió la segunda durante mucho tiempo.
No sé si hacia el final de su vida encontró algo de paz, espero que sí. Espero que en algún momento, debajo del gorrillo y las botas, debajo del superhéroe rojo y la antena de Chapulín, Roberto Gómez Bolaños haya podido mirarse en el espejo y decirse, hice lo que pude, con lo que tenía, con lo que me dieron y con lo que me quitaron. Porque eso es lo que todos merecemos poder decirnos al final. No que fuimos perfectos, no que nunca fallamos, sino que hicimos lo que pudimos, con lo que teníamos, y que en algún momento, aunque fuera brevemente, logramos que alguien en algún lugar del mundo se sintiera menos solo. Eso es lo que hizo el Chavo del Ocho. Eso es lo que hizo Roberto Gómez Bolaños. Con todas sus contradicciones, con todas sus sombras, con toda la humanidad imperfecta y real que cargó toda su vida. Nos hizo sentir menos solos. Y quizás eso, al final de todo, es suficiente. Si algo de lo que viste hoy te movió algo por dentro, no lo ignores. A veces las historias de los demás son el espejo que necesitamos para vernos a nosotros mismos. Hasta la próxima.